ponernos como al día o entender cómo funciona el tema de la enfermedad del coronavirus. Eso, pues obviamente desde el punto de vista patológico tiene las mismas connotaciones, entonces solamente queda aplicado a humanos y no a plantas, pero la lógica y la base es exactamente la misma. Y finalmente vamos a hablar sobre la investigación aplicada a la patología, es decir, cómo hacemos un trabajo de campo, cómo montamos un ensayo, cómo hacemos alguna comparación en la medida que uno va experimentando, o mejor dicho, que se va adentrando más en el conocimiento de este rubro, pues quiere uno experimentar, probar cosas nuevas, determinar o detectar aquello que nos resulte más conveniente, y así es justamente también como avanza la tecnología, así es como avanza la ciencia. Es decir, bueno, yo aprendí a base de este error que cometí o aprendí a base de esta experiencia que tuve. Entonces eso también lo vamos a ir platicando. De ahí, y bueno, ¿cuáles son los principios básicos que tiene la patología? Entonces vamos a hacer una introducción, hablar sobre aquellos conceptos que ya ustedes conocen, ¿no? Que más o menos tienen por ahí guardados en la cabeza. A ver qué pasa aquí. Aquí está. Bueno, no me cargó una de las imágenes, pero no importa. Esto es lo que ustedes pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, ustedes se van a campo, hacen una gira, o tienen por ahí alguna parrita, en este caso es pepino, y empiezan a notar que que los frutos se le empiezan a poner de estas maneras, ¿no? Y usted dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué me lo originó? ¿Qué enfermedad es? Esta es una típica botritis que se presenta casi en todos los frutos, en todas las hortalizas, por un montón de problemas que se pueden ir presentando. Entonces, este es como el primer aspecto que nosotros nos identificamos. Muchas veces cuando llegamos a este nivel, pues ya es un poquito tarde. Entonces es importante el muestreo rutinario. Entonces vamos por el campo, vamos por, no sé, alguna finquita, encontramos esto, ya sabemos que tenemos un problema, que es una botritis, y que es una enfermedad que se va a dar justamente cuando se está, o bien, floreando la planta o cuando ya empieza a fructificar. Aquí podemos encontrarnos en el aguacate también, esta enfermedad, esta especie de costra, ¿no? Que es una alteración de las células epidérmicas ocasionado por la esfazolema, ¿verdad? Que es, su forma de manifestación es una costra de esta manera. Afortunadamente esta costra no toca directamente la carne, que es lo que se consume. Sí tiene una repercusión económica porque este producto pues ya siendo comercializado pues no se va a poder. Obviamente si lo queremos exportar ya no cumple con las normas de sanidad, entonces ya no es exportable. Y en los mercados locales, si ustedes lo pueden fijarse, que si usted va al mercado o al supermercado y encuentra un aguacate de esta manera, pues no lo va a querer comprar. Es totalmente consumible, no hay ningún inconveniente. Desafortunadamente, su aspecto estético no va a permitir que sea comercializado o comprado, ¿verdad? Ya en última instancia, si son los que crecen en el patio de la casa, pues ya uno no le tiene mucha pena, mucha amargura, le quita eso y se lo come, ¿no? Entonces así nos vamos encontrando. Vamos viendo que es otro tipo de enfermedad. Aquí tenemos otro. En los pepinos, mucha gente siembra pepinos en la casa o le sale una parra de cualquier cucurbitácea. Entonces aquí nos vamos a encontrar este espolvoramiento blanco sobre las hojas, ¿verdad? Entonces esto es causado por un hongo miceto, y este pues es un oidio, ¿verdad? Que la forma de manifestación es así, ¿no? Esas manchas blanquecinas que se encuentran en el haz y en vez de las hojas. Entonces esto, como ves, no es algo que no lo vayamos a ver, sino que en el vecino lo puede tener, nosotros lo podemos tener en la casa, o sea, en el patio, o sea, que no es algo
fuera de lo común, sino más bien algo muy convencional. Aquí en estas suculentas, por ejemplo, si ustedes tienen, se pueden empezar a notar que algunas hojitas empiezan a tener estas manchitas. Bueno, ¿y por qué será? Bueno, son unas antracnosis. Después vamos a ver por qué se dan, cómo se dan. Pero ya esto ya nos va dando a nosotros que hay un síntoma, primero de un agente que lo está causando, es decir, de una enfermedad, y también el, el hecho de qué cosas desde el punto de vista de nuestro manejo lo estamos viendo, ¿verdad? No es lo mismo una planta muy bonita, con sus hojitas verdes, a una que ya presente estas características, ¿verdad? Entonces, y como sabemos, todas las enfermedades tienen un desarrollo que en la mayoría de ellas es muy progresivo. Su velocidad va a depender de las condiciones a las que se presente esa planta, a la que sea expuesta. Es el equivalente a que si nos sentimos un poco agripados y andamos ahorita que está haciendo frío, ¿no? Que salgamos descotados a la calle, realmente nos vamos a exponer más y que nos va a dar más catarro. Entonces, así es que nosotros vamos teniendo un poco de precaución. Esto ya nos dice, ya es un indicador de que la enfermedad ya ha comenzado, que ha avanzado y que ha invadido considerablemente partes importantes de las hojas. Vamos a ver si puedo hacer algunas rayitas aquí. Bien. Y acá de la misma manera, en el caso anterior estábamos viendo un fenómeno generado, una enfermedad generada por una antracnosis, ¿verdad? Que las antracnosis son pequeñas podredumbres marrones que no están acompañadas de una clorosis, a diferencia de este caso, por ejemplo, que es una fitóftora, que cualquiera de ustedes se lo puede encontrar, también por eso traje este ejemplo de una suculenta, con esta pigmentación marrón. Bueno, ¿qué lo originó? Vean, esto básicamente denota que hay un mal manejo, ¿verdad? Es decir, hay un exceso de humedad en el suelo está muy compacto, entonces esta es la primera manifestación. Podemos ver por acá la pequeña costra que se le arma en la epidermis. Aquí también las flores no están exentas de enfermedades. Aquí podemos ver una enfermedad en los pétalos, también nos lo podemos encontrar, ocasionado en este caso por una bolinia, que lo que va haciendo es degradando o necrosando las células de los pétalos, y en este caso pues la flor ya tiene el pequeño problema. El primer problema es que ya deja de ser atractiva para la polinización, porque un insecto cuando se acerca denota que hay una irregularidad en la forma, ¿verdad? Ustedes saben que los pétalos, pues dentro de sus cloroplastos, tienen sus cromoplastos que rebotan la luz de distintos colores, y bueno, entonces eso sirve como atrayente para las abejas en el momento de la polinización. Entonces, dicho esto, bueno, si vemos que hay una irregularidad, entonces pues ya los polinizadores no se acercan y entonces esta flor muere o aborta directamente. Entonces hay que tener mucho en consideración esto. Ahora, siempre desde el punto de vista productivo, siempre ha sido una recomendación nunca hacer ninguna actividad química o mecánica en el cultivo o en la planta cuando está en floración, por la vulnerabilidad o la susceptibilidad a la que está expuesta. Entonces, si tenemos un cultivo de flores que es para comercializar, qué sé yo, entonces siempre debemos hacer un manejo preventivo con cualquier fungicida que se ajuste a las normas que queremos controlar, que tiene que ser de manera anticipada, que exista la floración para que cuando la planta floree pues ya esté en condiciones. Aquí no sé qué pasó. Hay un apartado, antes de continuar, hay un apartado ahí de preguntas. Creo que ustedes pueden empezar a levantar su manito, ahí lo van a encontrar en el indicador. Ahí está activado. Entonces ahí ustedes pueden hacer consultas si las tienen. Bien.
Entonces, esto son cosas que nosotros nos podemos ir viendo si tenemos un ojo agronómico, en la medida que vamos pasando por la calle, por los vecinos, visitamos algún café que tiene vegetación, o cuando ya estamos trabajando de manera agronómica. Entonces ahí nos vamos a encontrar con distintos escenarios que ya nos van dando un indicador de qué cosas están ocurriendo. Por ejemplo, acá, acá, estos son manifestaciones de mal manejo, o sea que la culpa ya entra directamente por el productor o por el encargado que está cuidando las plantas, ¿no? Por el jardinero, como quieran llamarle. Ya es el primer indicador de que hay un error en el manejo. Entonces, por eso se le llama manejo integrado, porque no solamente es, no se trata de qué hago ahorita, no, aplíquele tal cosa, no, sino cómo evito que llegue a ocurrir ese fenómeno, ¿no? Entonces, vamos a seguir continuando ya un poquito más aterrizado y hablando ya un poco sobre las enfermedades, qué tipo de enfermedades nos vamos a encontrar, qué condiciones ambientales fomentan la aparición, qué condicionantes agrícolas, ¿sí? No es lo mismo estar expuesto a campo abierto a que ya yo me dedique a manejar un cultivar y resulte que existan pequeñas manifestaciones que nos hagan a nosotros ya eh, tener unas medidas de control más rigurosas, y luego la integralidad de las condiciones, cómo intervienen cada una de ellas. Hasta el momento me van entendiendo, creo que todos estos conceptos son nuevos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. No les tengo por un voladero. Ok. Bien, entonces, como concepto, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad, existen un montón de conceptos que podemos utilizar. Encontré este que es mucho más básico, más sencillo, ¿no? Que es una afección de las condiciones normales del desarrollo de una planta, creando cambios tanto fisiológicos como histológicos y estructurales dentro de la misma. Es decir, se afecta a la fisiología porque ya la planta no genera la misma energía o no utiliza la misma energía de la misma manera que en condiciones sanas. Entonces ya hay un pequeño cambio, ya no produce igual, ya los frutos no se manifiestan igual, ya la planta no desarrolló de igual, o sea, fisiológicamente ya la planta no trabaja en condiciones. A nivel histológico, ustedes saben, los tejidos, hay un tejido que puede estar afectado genéticamente o por un agente causal. Entonces, un tejido se puede hacer muy grande o puede quedar muy raquítico, ¿no? Cuando lo veamos en raquitismo ocasionado por alguna virosis, o estructurales, ¿no? Ahí nos encontramos deformaciones en las hojas, nos encontramos deformaciones en el desarrollo de la planta, ya no creció normal como crecería una planta vecina, entonces ya hay una afección. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Es una afección o una alteración de las condiciones normales del desarrollo de la planta. ¿Y qué otros conceptos claves tenemos que tener en consideración? Bueno, primero, ¿qué es un agente causal? ¿Sí? Este concepto que tenemos acá es el que ocasiona, perdón, es el que ocasiona las manifestaciones anormales del daño dentro de la planta, es decir, perdón, ¿quién es el que está generando esa enfermedad, ¿no? Esa manifestación de daño? Bueno, es un agente causal. ¿Qué nos da gripe? Bueno, un virus que hace que las plantas amarilleen, que las plantas tengan raquitismo, bueno, un virus también, que hace que las plantas se marchiten o se pudran, bueno, algún hongo o alguna bacteria. Entonces eso lo vamos a ir viendo, pero son agentes causales. Otro, bueno, ¿quién es un agente patógeno? No es lo mismo un agente causal que genera o que ocasiona un daño al agente patógeno, porque el agente patógeno es aquel que además de hacer un daño, genera o segrega sustancias tóxicas, tanto en el interior como en el exterior. Es decir, bueno, llega un hongo y empieza a segregar sustancias tóxicas, no solamente se aprovecha de los líquidos que hay dentro de las células, sino que segrega sustancias tóxicas, perdón, que van haciendo que la afección, que el daño vaya siendo mucho mayor. Luego,
Los parásitos, abajo, bueno, son organismos que se desarrollan dentro o sobre una planta en unión a la biología y los nutrientes. Los parásitos, si se recuerdan un poco de microbiología, existen los parásitos que son facultativos y no facultativos, es decir, aquellos que viven de individuos que están vivos, de plantas vivas, o aquellos que viven en condiciones ya de plantas muertas, ¿no? O sea, un montón de hongos que aprovechan, es decir, que de hecho utilizamos varios de ellos cuando estamos haciendo un compost, ¿sí? Utilizamos ciertos tipos de hongos o levaduras que ayudan a descomponer mucho más rápido la materia, que en este caso pues ya una materia muerta, ¿no? Y aquellos pues parásitos que se aprovechan ya de las condiciones de salud de la planta, que es planta viva. Huésped es la planta en la que se desarrolla el agente causal, ¿bien? Es decir, los huéspedes puede ser la planta que se enferma o también la planta que pertenezca a otra familia, a otro género, que solamente aloje al agente causal. Es decir, viene un hongo, se aloja dentro de una planta, no la afecta a esta porque tiene ya mecanismos de resistencia, pero sí le sirve como trampolín a la silla para que pueda contaminar por esporulación o miceliación a otras plantas. Finalmente, el inóculo, que es un organismo patógeno, o las partes reproductoras que tiene este, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, los hongos, y lo vamos a ver más adelante, pueden reproducirse de distintas maneras, no cómo se transmite, sino cómo se reproduce. Las bacterias igual tienen un tiempo de reproducción y una forma de reproducción, ¿verdad? Que ustedes lo han visto, ¿no? Como la división, por ejemplo, celular se va acelerando y esto va haciendo pues que obviamente el inóculo pues se desarrolle, se reproduzca mucho más rápido. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades? Entonces, retomando esta parte de los conceptos claves, primero, ¿qué es una enfermedad? Dijimos que una alteración de las condiciones normales, una planta se desarrolla normal, cuando ya tiene alguna afección, bueno, ya es una enfermedad. Y los 5 conceptos claves que debemos dominar, esto es importante: agente causal, agente patógeno, huésped, inóculo y parásitos. Es muy importante que lo tengan dentro de su lenguaje, máxime cuando ya están, cuando se ponen el mono de trabajo como agrónomo. Tipo de enfermedades, bueno, nos vamos a encontrar, muchas veces tendemos a confundirnos también, porque la manifestación de las enfermedades pueden ser similares. Entonces nos vamos a encontrar con dos tipos de esta clasificación: las enfermedades que son parasitarias y enfermedades que no son parasitarias. Cuando hablamos de enfermedades parasitarias, son aquellas que parasitan, que lo podemos ver, y que, o sea, que se desarrolla dentro de la planta de manera en unión o en un biológico, ¿cómo se llama? Afectando su biología, es decir, afecta, y son aquellas que causadas por microorganismos existentes en el medio ambiente de la planta, ¿ya? Y las enfermedades no parasitarias, que son aquellas que están causadas por elementos mecánicos o naturales ajenos a los microorganismos. Entonces, esta, digamos, es la clasificación o los tipos de enfermedades que nos vamos a encontrar. Claro, hay muchas veces que se parecen, que hay ciertas similitudes entre una y otra, entonces eso ahí es de tener bastante ojo crítico, bien entrenado para saber a qué nos estamos refiriendo con respecto a qué tipo de enfermedad puede ser, si una parasitaria o una enfermedad no parasitaria. Bien, entonces, ¿cuáles son? Aquí podemos ver un par de ejemplos. El lado izquierdo, bueno, tenemos la roya del café, que es una enfermedad parasitaria ocasionada por el hongo muy famoso Emileia bastatrix. Y por otro lado nos encontramos una deficiencia de nitrógeno, que es una enfermedad no parasitaria ocasionada por la carencia justamente de este nutriente, del nitrógeno. Entonces aquí podemos tener dos contrastes de una manifestación bastante similar. ¿Por qué? En el caso de la roya del café vamos a notar una clorosis,
¿sí? Esto que ustedes ven aquí en pantalla, pues son ya es el hongo, ¿no? Ya es la fase reproductora de ese hongo que tiende a tener esta coloración amarillo, naranja. Bien, no obstante, si vemos del otro lado, notamos una pequeña clorosis. En el caso de acá, esta deficiencia nutricional, vemos que hay también una clorosis, entonces hay una manifestación parecida. Entonces, si lo vemos desde lejos, podríamos decir que estamos hablando de la misma enfermedad. No obstante, ya tenemos que ser más cercanos, ¿no? Ver, medir qué es lo que está ocurriendo. Y eso nos va a servir a nosotros para dar un diagnóstico mucho más acertado. Acuérdense que como agrónomos nos volvemos pues especialistas de plantas, y dentro de esa área, si nos metemos ya de lleno en la parte fitopatológica o la parte patológica, que es el estudio de las enfermedades, pues ahí nos vamos a encontrar que también somos como los médicos de las plantas. Entonces no solamente vamos a recetar por recetar, sino que debemos saber qué está ocurriendo, qué está llegando a ocurrir. Por ejemplo, en este caso, la roya del café, ya cuando se manifiesta de esta manera, puede estar originado por varios factores. Uno puede ser un mal manejo, otro puede ser una mala selección del agroquímico a tiempo, otro puede ser el desequilibrio en cuanto al manejo de productos químicos, otro puede ser la susceptibilidad de la variedad, es decir, ya nos vamos a un aspecto genético. Otro puede ser la edad, es decir, desde el punto de vista fisiológico. Si es un cultivo muy adulto, entonces es mucho más propenso a sufrir de una enfermedad que si estamos hablando de un cultivo más joven. Entonces hay una combinación de factores que nos van a determinar qué está ocurriendo. Entonces no se trata solo de hacer, de recomendar un producto como tal. Tuve la experiencia de visitar una finca cafetalera no hace mucho, y bueno, me pedían que hiciera un diagnóstico. Fui, hice el diagnóstico y obviamente había demasiadas falencias. La recomendación técnica que se le dio al productor fue empezar desde el manejo, hacer un manejo agronómico más acertado, más planificado, mejor presupuestado, que lo que estaba haciendo el otro, digamos, el recomendador anterior que tenía, que solamente le decía, bueno, aplíquele tal producto, aplíquele tal cosa. No había un plan de trabajo que llegara como a reducir también el producto. Entonces no se trata solo de hacer apagafuegos, sino de saber diagnosticar, saber determinar qué enfermedad y qué está ocasionando esa enfermedad. Si nosotros vemos un poco, hablando un poquito de todo, el tema del coronavirus, por ejemplo, se vuelve mucho más vulnerable a aquellas personas que tienen una genética un poquito alterada o que fisiológicamente ya son muy adultos. Por ejemplo, los viejitos o los adultos mayores, ¿no? Son mucho más propensos a no solamente a recibir la enfermedad, sino, es decir, la enfermedad la podemos recibir todos estamos expuestos o propensos a contagiarnos de la enfermedad, sino la forma en que se recuperaría o lo toleraría un organismo. No es lo mismo un organismo fuerte, robusto, y que esté bien nutrido, como fue en el caso de Bere, por ejemplo, a un organismo que tenga deficiencias o que sufra de alguna enfermedad base, como le denominan. Entonces se vuelve mucho más propenso y bueno, ahí tenemos una gran lista de fallecidos, ¿no? Entonces, estos fallecidos es porque no solamente el virus le dio la enfermedad, sino que esto potenció o ya había una predisposición del organismo a padecer de esta enfermedad y pues su afección fue mucho más alta. Lo mismo llega a suceder con las plantas. Si tenemos plantas muy adultas, mal manejadas, desnutridas, entonces se vuelven altamente propensas para que una enfermedad, por pequeña que sea, su afección sea alta, ¿no? Por ejemplo, la que vemos acá al lado. Una deficiencia nutricional vuelve muy propensa a la planta que se enferme y que la manifestación de la enfermedad, tanto en crecimiento, sea rápido y como el daño que sea elevado.
También nos vamos a encontrar con condicionantes ambientales para la aparición de enfermedades. Y esto, a mí siempre me gusta platicar sobre esto porque lo obviamos, ¿no? O muchos agrónomos, muchos productores tienden a obviar los aspectos ambientales porque por un lado son aquellos que no podemos controlar. Un día nos acostamos, está caliente el día, eh, nos sentimos un poquito incómodos porque hay mucho calor, el sol está muy intenso, muy fuerte, y al día siguiente cambian las condiciones, está nublado, las temperaturas bajan radicalmente entre no sé, un 25 grados a 18, a 15 grados. Entonces ahí empezamos a sentir que ya hay una variación, el cuerpo entra en un estado de alerta. Estas son condiciones que nosotros no podemos controlar, pero que sí podemos ajustarnos a esas condiciones. Bueno, lo mismo sucede con las plantas. Claro, nosotros si vemos que las condiciones están cambiando, pues cambiamos de lugar, nos abrigamos, o sea, buscamos algún mecanismo de respuesta que nos ayude a solventar esa situación. En el caso de las plantas no, o sea, una planta usted la siembra, cambia la temperatura, la luminosidad es muy alta, no va a salir corriendo a la sombra, no, tiene que soportar esas condiciones. Ahora, nosotros como productores debemos fomentar el desarrollo de esas condiciones ambientales o ecológicas del cultivo de manera que no exista una alteración tan alta dentro del cultivar. Entonces, esas condiciones que nos vamos a encontrar, por un lado está la temperatura, ustedes muy bien saben, la temperatura puede subir, puede bajar de día a día, de temporada a temporada, no son las mismas condiciones que tenemos ahorita, por ejemplo, que está nublado, que está fresco, que hace un poco de frío, que el ambiente se siente húmedo, que si estamos en abril, si estamos en mayo, que las condiciones primero de temperatura son mucho más altas, ¿verdad? Estamos más secos, nos sentimos más deshidratados, bueno, no es la misma condición. Entonces la temperatura, si es muy alta, va a estresar a la planta, si es muy baja, va a estresar a la planta también. Entonces debemos fomentar el equilibrio, que es lo que llega a suceder cuando tenemos cultivos a campo abierto, ¿no? El famoso monocultivo, eso también se lo pueden encontrar cuando estén en café, por ejemplo. Hay fincas cafetaleras que tienen o demasiada sombra, que es muy malo porque fomenta enfermedades, y las temperaturas son muy bajas, o están demasiado expuestas a la intemperie, es decir, al sol. Entonces las temperaturas tienden a ser mucho más altas, también la planta se estresa, ¿verdad? Entonces la temperatura es el primer aspecto generador de una enfermedad no parasitaria como es el estrés. Segundo, la humedad relativa y la humedad del suelo. La humedad relativa, bueno, es la sensación de agua que hay en la atmósfera, en el ambiente. Entonces no es lo mismo, como les ponía el ejemplo, no es lo mismo la humedad relativa en el verano, que baja, que desciende a los 30, a los 40, 50%, a la humedad relativa, por ejemplo, que tenemos en estos días, que hemos tenido este fin de semana, que ha sido una humedad relativa del 98, del 99%, del 100%, entonces son humedades relativas bastante considerables. Igual sucede en el suelo, ¿no? Un suelo seco, más bien acuérdense de aquellos conceptos que yo les compartí en su momento de adsorción y desorción, que es cuando el suelo más bien está tan seco que empieza a robarle agua a la planta para hidratarse él, o cuando hay un exceso de humedad en ese suelo, ¿verdad? Que es también lo opuesto y también son generadores de enfermedades, porque muchas veces, y no hay que olvidarlo, que las enfermedades se encuentran en todos lados en el ambiente por el arrastre, ¿no? De partículas, por el viento, por la lluvia, por el agua, por los sistemas de irrigación, etcétera. Entonces, las enfermedades o los agentes causales están allí y si se crean las condiciones idóneas para que ese agente causal pueda desarrollar, entonces ahí cuando vamos a empezar a tener problemas. Recuerdo yo una experiencia que tuve yo en la finca El Padre,
que le estaba dando asesoramiento con el cultivo de tomate, y en su momento pues el clima empezó a cambiar, porque esto sí hay que llevarlo rigurosamente, ¿no? El comportamiento del clima todos los días, máxime si estamos trabajando en campo, tenemos que tener bien cuidado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros venimos, le digo al padre, mire, el clima va a cambiar, probablemente tengamos 3 días de un temporal que nos baje la temperatura. Entonces le recomiendo que hoy, o sea, el día antes de que haya un cambio así tan brusco, aplique un fungicida protectante, porque, bueno, estamos hablando de tomates, muy propenso a enfermedades, puede tener algún problema. No me hizo caso, yo sí apliqué el producto en la zona en la que yo estaba trabajando y se notó la diferencia. 3 días después ya había pasado el temporal, el cultivo de esa tomatera se había perdido en su totalidad. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura y de humedad relativa fue tan brusco que la planta se estresó, y al estresarse pues encontró el agente causal las condiciones idóneas para manifestar su daño, ¿no? Sus síntomas. De ahí, entonces, bueno, creo que esa fue una experiencia muy importante para él, porque entonces desde ese momento ya las actividades las empezó a controlar de manera mejor. Luego, 3, la riqueza de microorganismos en el suelo. Así como les mencionaba, los agentes causales están en todas partes. Solamente de encontrar ese hospedante o ese hospedero que esté propenso a las enfermedades. Lo mismo sucede con los microorganismos que se encuentran en el suelo. Hay algunos que están ahí activos, están listos, solo están esperando que haya una pequeña deficiencia, que haya una pequeña ranura o una apertura en la planta para poder ingresar y dañarla. Igual hay microorganismos que son aquellos que tienen un impacto positivo, ¿no? Ustedes han trabajado con microorganismos de montaña, con los microorganismos eficientes, como le llamen, los MM, etcétera, que tienen una repercusión positiva en el desarrollo de la planta si lo vemos desde el punto de vista productivo, pero también hay que verlo desde el punto de vista sanitario. Si esos microorganismos también van a ayudar a que la planta sea más tolerante, o realmente se esté más propensa. Las precipitaciones, de igual manera, ¿no? Las precipitaciones también son un fenómeno que nosotros no podemos controlar y que son altamente funcionales para el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, nosotros nos podemos, si llegamos a un cultivo que estaba muy seco y de la nada se encharca, o las condiciones de drenaje de un suelo son muy pesadas, es decir, un suelo pesado no drena muy bien, entonces ahí vamos a tener un problema, que va a haber una acumulación de agua, y eso pues obviamente nos va a generar de que todo ese montón de hongos que haya en el suelo, o de bacterias o de nematodos, ¿qué va a suceder? Bueno, en condiciones de humedad se transporten, contaminen otras plantas, contaminen otros cultivos, y empiece a haber un brote de alguna enfermedad, de cualquiera de las enfermedades que podemos encontrar en el cultivo. Entonces las precipitaciones tienen esa repercusión. Si bien es cierto, la primera lluvia es una lluvia de un agua muy limpia, muy nutrida, también es propensa, ¿no? a desarrollar o a que se reproduzca mucho más rápido una enfermedad en el campo. Igual la calidad del agua de riego, si nosotros utilizamos aguas contaminadas con microorganismos o bacterias, sobre todo bacterias, entonces vamos a empezar a tener brotes, pequeños manchones o parchos, donde vemos que las plantas se pudren, se marchitan. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me está llevando a estas condiciones? Entonces ahí muchas veces obviamos que el sistema de riego tiene la culpa, pero ¿a qué se debe? Bueno, a una calidad de agua de riego que está siendo inapropiada.
Y aquí podemos hacer una salvedad, podemos utilizar cualquiera de los sistemas de irrigación que conocemos, desde el riego por goteo hasta los riegos por inundación, si no estamos haciendo un control de humedad propio, de profundidad de efectividad de suelo adecuado o de drenajes, pues ya vamos a tener el caldo suficiente para que se presenten enfermedades de una manera más intensa, ¿no? Y eso tenemos que evitarlo porque no es lo mismo que yo tenga, no sé, una, dos, tres plantas en la casa de pepino, no sé, un tomate que creció de manera silvestre, a que yo tenga ya toda una plantación y que por un error de manejo esa plantación pues empiece a podrirse, a dañarse. ¿Qué sucede? Muchas veces sí lo vamos a poder recuperar, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la recuperación no va a ser total, es decir, vamos a aplicar un producto que sea de tipo curativo, la planta sí, puede que se cure, pero su condición productiva no va a ser la misma como si estuviera sana, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en consideración, porque no es lo mismo que tengamos una planta, como les menciono, que tiene todas las condiciones de salubridad o de sanidad idóneas, a una que no lo tenga. Entonces ya por mucho que la recuperemos, su productividad ya va a ser la misma, ¿no? Puede caer en un 90% o en un 80%. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a producir la cantidad que habíamos planeado, ya no vamos a poder comercializar lo que teníamos en mente, probablemente el producto ya no tenga la buena calidad o se ajuste a las condiciones del comprador, y eso haga que vendamos menos. Entonces, por eso es importante, que recalco en ello, ¿no? De tener un buen manejo, porque si no hacemos un buen manejo de entrada, y si se fijan, no estoy hablando de un producto, de un control directamente, sino de manejo, porque el manejo nos va a dar la clave o la pauta. Entonces, si hay un mal manejo, un error en una actividad de manejo, entonces eso va a hacer que tengamos una repercusión económica importante. Entonces es lo que debemos evitar, siempre caer en ese error garrafal donde decimos, no, bueno, esta actividad no importa, la hago después o no es necesaria, no, si toca, toca, hay que hacerlo, porque así nos evitamos una repercusión económica importante. La altura, como aspecto también, la altura nos va a influir. En nuestro país tenemos condiciones de altura muy variables. ¿Eso qué significa? Bueno, que el genoma que estemos utilizando, y esa es la primera ya medida de control, la genética, no es lo mismo una planta que está preparada para alturas altas que esa misma planta en condiciones de altura bajas. ¿Por qué? Porque su respuesta no va a ser igual, porque su estrés no va a ser igual, por mucho que utilicemos antiestresantes o mejoremos las condiciones, siempre podemos caer en esa repercusión de que el material genético que estamos utilizando no se ajuste a lo que estamos esperando, y bueno, tengamos problemas por allí. Entonces siempre es importante tener en cuenta la altura. Según la altura que yo tenga, es el material genético que voy a utilizar, y según la altura a la que yo me encuentre, va a ser también el tipo de manejo agronómico que yo le estoy dando a esa planta. Así que siempre tengan en cuenta eso, ¿verdad? Y ahí, pues, la época del año también es importante. Acuérdense que todos los cultivos tienen una época de producción, una época de siembra. Entonces, si nosotros empezamos a sacar un cultivo de sus fechas probables de siembra, sí va a darse, sí va a producir. No obstante, si lo vemos desde el punto de vista productivo, puede que el ciclo de vida sea más largo, o puede que si nos saltamos una temporada, es decir, una época, entonces la aparición de enfermedades o de plagas sea mucho más alta. Yo tuve una experiencia en un cultivar donde yo había sembrado con un desfase de 35 días, y bueno, lo que sucedió fue que tuve una invasión de mosca blanca. Todas las hojas se me invadieron
en las cantidades de mosca blanca. Entonces eso ya generaba un problema. De hecho fue un problema porque realmente manejarlo demandó de mucho químico y al final resultó costoso. Entonces hay que tener en cuenta, inclusive si nosotros llegamos a hacer siembras escalonadas, hay que tener en cuenta ese rango en el que nosotros vamos a estar haciendo ese escalonamiento, porque va a ser muy propenso, va a ser muy susceptible la época del año en la cual nosotros estemos sembrando, produciendo para que las plantas den sus condiciones más idóneas. Y de ahí pues hay otros aspectos que también influyen dentro de lo ambiental, por ejemplo, la velocidad del viento o el desplazamiento del viento. Eso va a influir considerablemente porque el viento pues es un arrastrante de partículas, dentro del viento. Podemos tener una correntada de aire de una planta enferma, trae esas esporas, trae esas bacterias, las depositan en nuestro cultivo que está sano, pero digamos nosotros olvidamos hacer una aplicación, obviamos algún manejo que teníamos que hacer, entonces ya tenemos problemas. Entonces ahí vamos a encontrarnos también como condicionante ambiental el viento, la velocidad misma que ese viento, bien, y tal vez no es ambiental como tal, pero sí va a influir, bueno, sí es ambiental porque es la radiación, la fuerza de la radiación. Y una planta, veamos de esta manera, ¿no? Si una planta que es de sombra la ponemos al sol, y usted lo puede hacer ahí en la casa, ¿no? Y va a ver que se le empieza a marchitar, va a ver que se le empieza a poner las hojitas amarillas, que no crece, que se le pone triste, como pero ¿y por qué fue eso si yo le estoy echando agua? Bueno, si no es una planta de sol, entonces va a empezar a tener un estrés de manera tal que no va a poder hacer su fotosíntesis de manera óptima y entonces más bien va a estar gastando la mínima energía que va a producir en protegerse a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que tienden a hacer muchas plantas. O viceversa, una planta de sol intenso, nosotros la ponemos en sombra. Vamos a ver cómo se empieza a marchitar, vamos a ver cómo se empieza a podrir. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente luminosidad con la cual poder hacer su ciclo de Krebs de manera óptima. Ahora, bueno, por ahorita estamos hablando de las condicionantes ambientales, ¿verdad? Y repetimos, la temperatura, la humedad relativa, la humedad del suelo, la riqueza de microorganismos, las precipitaciones, con qué intensidad, con qué frecuencia caen las precipitaciones. No es lo mismo una lluvia suave, que está todo un día dando esa brisa suave, una tormenta de un solo. La calidad del agua de riego no es lo mismo tampoco. La altura a la que nos encontremos, sobre todo aquí por el material genético al que nosotros nos estamos refiriendo. Y de ahí, bueno, la época del año, ¿verdad? No es lo mismo sembrar hortalizas en junio que sembrarlas en septiembre, porque hay un montón de cosas que van a influir en que produzcan o no de manera mejor. Y el viento, ¿verdad? El viento también influye, va a tener su criterio, su aporte, ya sea para el arrastre de partículas de suelo, por ejemplo, un arrastre de partículas de suelo que van pasando sobre la epidermis de la piel, va creando microfisuras y dentro de esas fisuras pues la planta, aprovecha la enfermedad para introducirse y causar daño. Entonces veamos las condicionantes agrícolas. Estas sí nosotros las podemos controlar, sí podemos intervenir de una manera ya mejor, ¿no? De una manera directa. Son todas aquellas que el ser humano, es decir, el productor, interviene durante las etapas de desarrollo del cultivo, ya sea vegetativa o generativa. Cuando hablamos de una fase vegetativa del cultivo, es porque únicamente está generando follaje, ¿verdad? Es decir, no empieza la botonación de flores, sino que solo desarrollo de rama, desarrollo de hoja o desarrollo de raíz. Y la fase generativa, cuando la planta se prepara
para dejar herencia, ¿no? Por eso le llaman generativa, que es cuando ya botonea, cuando ya florece, cuando ya fecunda, cuando ya eh, empieza a caer la flor porque ya está ya lista, ya está fecundada, desarrolla de su fruto y finalmente pues deja un fruto final y la planta muere. Entonces son las dos fases más criteriosas que tienen las plantas, vegetativa y la generativa, y entre las más comunes es dentro de ese rango del desarrollo del ciclo de un vida de un cultivo, nos podemos encontrar con las siguientes actividades. Primero, actividades de tipo manual. Por ejemplo, yo agarro mi machete o agarro mi asadón y me voy a hacer una porqué, o hago una poda, por ejemplo, y la poda no desinfecté, me fui de finca en finca y no desinfecté, me fui de cultivo en cultivo y no limpié bien las tijeras o los cortadores, etcétera. Entonces por ahí ya yo tengo problemas o estoy siendo propenso a tener problemas por una actividad que me tocaba hacer y que la hice de manera errónea. De ahí, actividades fitosanitarias en dosis no controladas. Me encontraba yo cuando empezaba este boom de la roya en nuestro país, o esta segunda ola de roya. Entonces, resulta que vengo yo y hago una consulta sobre qué estudios se están realizando sobre la fungoresistencia. Porque ¿qué sucede? A muchos de los productores, por no gastar tanto dinero, por cualquier razón, vienen y aplican una dosis menor a la recomendada, una dosis menor a la técnica. Entonces, ¿qué sucede? En su momento se nota una mejoría, la planta queda protegida, pero el hongo o la enfermedad, al sentir o al percibir que la dosis de control no es tan alta, entonces solo espera que pase ese periodo o modifica su genética para poder superar esa barrera que le genera ese fungicida en este caso, de manera que tal que se vuelve un hongo resistente ya a ese producto que estamos aplicando, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener un primer cuidado, un primer detalle, qué es lo que estamos aplicando. No solamente es aplicar un producto, no solamente es cuál aplico, sino en qué dosis aplico, y evitar ser tacaños, ¿verdad? Sino aplicar ese producto que se ajuste a las condiciones que nosotros queremos controlar, es decir, a la enfermedad que nosotros queremos controlar. Porque si no, vamos a tener ese pequeño problema de fungoresistencia, donde las enfermedades se vuelven más resistentes, o bien los cultivos, o mejor dicho, el hongo se vuelve más resistente a ese producto y ya no se ve afectado por ningún motivo, y ahí pues donde hay que tener mucha precaución. Hasta aquí se va entendiendo. ¿Tienen alguna duda? Por los momentos no. Ok. Inge, yo hace rato estoy levantando la mano, me quedé con una duda. Ah, pucha, no la vi aquí. Dígame. Sí, con lo de las edades de las plantas, más que todo en café, ya que somos zona cafetalera, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene que tener una plantación para que sea considerado vieja de café? Bueno, sí, va a depender de la variedad. Pero, ¿qué sucede? Mire, una planta, cuanto más se le exige, más rápido empieza a cumplir su ciclo de vida. Entonces, en el caso del café, empieza su producción en el tercer, cuarto año. Ya desde el cuarto año ya empieza a tener una producción más alta. Entonces, desde ese cuarto año hasta el 10º, la exigencia por parte del productor es muy alta, porque le aplica mucho fertilizante y le está, ¿cómo se llama?, destruyendo también su fisionomía.
Entonces, ¿qué sucede? El ciclo de vida, y sin hacerle poda, sin hacer regeneración, entonces el ciclo de vida, que podría ser entre 25 o 30 años, cuando mucho, se reduce a 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya la plantación, después del 10º año, ya la producción es por gusto. Las plantas más bien empiezan a enfermarse. Entonces, ¿qué sucede? Primero, digamos que solamente tenemos una plantación, no le estamos haciendo podas, entonces lo más que puede llegar a durar una planta en alta producción son entre 10 a 15 años, en alta producción. Ahora, si por lo menos aplicando el fertilizante, si no, si solamente le estamos exigiendo y le aplicamos encima dosis de fertilización bajas, entonces el ciclo de vida de esa planta puede bajar a los 7 años. Ok, ok. Sí. Gracias, Inge. Sí, entonces en el caso del café, que bueno que lo pregunta, el café o cualquier otro frutal, ya sea limones, naranjas y aguacates, lo mejor es estar haciendo renovación de tejido, ¿verdad? Hacerle poda cada 5 años, cada 7 años, hacerle una poda regenerativa y una redosificación de fertilizante para que ella pueda alcanzar o mantener su productividad el mayor tiempo posible. Otro aspecto, y este es el famoso triángulo de la patología, la integralidad de las condiciones. Es decir, hay un triángulo, creo que también hay un cuadrado por ahí. A ver, lo voy a tratar de encontrar. Entonces, la integralidad de estas condiciones. Por un lado tenemos el agente patógeno, que ya lo habíamos visto atrás, que es el generador de una afección, o sea, una enfermedad que se manifiesta como una enfermedad. Por otro lado tenemos el huésped, que es el cultivo y la planta que presenta cierta susceptibilidad a esa afección. Y finalmente tenemos el ambiente, que el ambiente también, como lo vimos hace poco, puede llegar a influir a que se presente o que se manifieste una enfermedad o no. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Bueno, en el triángulo de la enfermedad sucede que se va a manifestar una enfermedad muy rápido si las 3 condicionantes están descuidadas. Por ejemplo, el agente patógeno, tenemos una finca, imagínense una finca de café, que creo que es el cultivo que casi todos conocemos, y tenemos la roya. Entonces la roya está en el aire, el vecino la tiene todo productor de café tiene roya, o sea, ya es una enfermedad que la vamos a encontrar ahí. Entonces, el huésped, ¿quién es? Es el cultivo de café, también lo tenemos ahí. Ahora, las condiciones ambientales. Si esta enfermedad, por ejemplo la roya, se da en condiciones de alta humedad relativa, bajas temperaturas, flujo lento de aire o no hay flujo de aire, y encima le agregamos que está desnutrida la planta, entonces ahí vamos a tener una enfermedad. Ahora, si nosotros venimos y tenemos un buen manejo de sombra, un buen manejo de vientos, un buen manejo de la humedad del suelo, de la hojarasca que cae del colchón del suelo, entonces pueden estarse las dos cosas, tanto el huésped como el agente patógeno, pero la enfermedad puede llegar a no manifestarse. Bien, o si imagínense una finca, ¿no?, donde no hay café sembrado, el agente patógeno va a estar ahí. Las condiciones ambientales también, pero si no hay el cultivo que infectar, entonces no hay ningún problema. Y viceversa, ¿no?, que es lo más difícil de lograr. Que esté el huésped, es decir, que esté el cultivo, que estén las condiciones ambientales, pero que el agente patógeno no esté. Es muy poco probable que llegue a ocurrir eso. Entonces, lo más que podemos llegar a hacer es como la famosa recomendación de rotación de cultivo, porque la rotación de cultivo nos va a ayudar justamente a eso, a que haya cierto aire de cambio de patrón de afección de una enfermedad. Las enfermedades van a estar ahí, y ya les voy a brindar esos conceptos, ¿no?, de enfermedades endémicas, de enfermedades epidémicas, de enfermedades
eh, latentes o esporádicas. Entonces ahí lo vamos a ver. Entonces son tres aspectos que hay que tener en cuenta dentro de una integración o para que se manifieste una enfermedad. Primero, que haya un patógeno, que ese patógeno tenga un cultivo que lo hospede y que ese hospedante también esté propenso o expuesto a las condiciones ambientales. Bien, viéndolo desde ese punto de vista, vamos a tener ya los primeros inconvenientes y se va a fermentar una enfermedad. ¿Cómo los controlamos? De la misma manera, es decir, a la inversa. Si la agente patógeno se da porque las condiciones ambientales están favorables, ¿qué hago? Una, o cambio el huésped o cambio las condiciones ambientales. O el huésped que yo tengo es muy propenso a ciertos patógenos y estas condiciones ambientales me lo pueden regular, entonces modifico las condiciones ambientales de manera que exista esa posibilidad de que el agente patógeno afecte o afecte lo menos posible o no afecte directamente. Bien, y aquí le podemos agregar un cuarto lugar que sería las medidas de control o las medidas sanitarias. Bien, y ahí tenemos los cuatro aspectos: agente patógeno, huésped y manejo agronómico que le demos al cultivo. Entonces, por otro lado, tenemos las enfermedades no parasitarias, como mencioné anteriormente, que vienen siendo la mayoría de deficiencias nutricionales o, por ejemplo, no sé, fuimos a visitar un cultivo, una finca, vimos no sé, un aguacatal, por ahí, o un árbol de mandarinas, empezamos a arrancarla de manera descontrolada, nos comimos y dejamos el desecho en el suelo. Porque mucha gente dice, no, bueno, esto es materia orgánica que le sirve a la planta, pero hay una salvedad. ¿Qué sucede si ese fruto que usted se comió y dejó tiradas las conchas ahí tenía un agente causal o tenía un patógeno? Entonces, ¿qué está haciendo? Usted mismo está fomentando la proliferación de una enfermedad y eso hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede también? Igual, un daño mecánico, vinimos y fuimos a un bosquecito, no sé, a un jardín botánico, vimos una flor bonita, la queremos arrancar para llevarla para la casa, llevarla a la mamá o llevarla a la casa porque nos gustó y la queremos reproducir. Hicimos un corte, pero no saneamos o no cuidamos la limpieza de la pieza con la que estamos cortando. Por ejemplo, yo agarro un machete o agarro mi navaja, corto un pedazo de árbol de aguacate porque me gusta ese aguacate y lo quiero reproducir en la casa. ¿Qué sucedió? Yo dejé una herida en la planta. Y si yo no fui cuidadoso en tener mi pieza, o sea, mi herramienta limpia, entonces en esa herida se puede infectar una enfermedad. Imagínense uno, ¿no? Uno viene inmediatamente, se pega un raspón, ¿qué hace? Bueno, se limpia, se lava con agua y jabón, bien lavadito. ¿Para qué? Para que todos esos agentes que se encuentran en nuestro organismo cercana a la zona de la herida no vayan a contaminar la herida, ¿cierto? Bueno, entonces, si nosotros venimos, nos pegamos un raspón y andamos todos sucios, lo más probable es que se infecte esa herida y el cuerpo, como medida de protección, genere una costra o un pus. Bien, lo mismo sucede con las plantas. Creamos una herida y esa herida no fuimos cuidadosos, la planta no se pudo reponer y se enfermó. O esta gente que anda escribiendo en los árboles corazoncitos con las iniciales, igual, es un daño mecánico que ustedes o que estas personas están haciendo a las plantas y lo que parece romántico viene siendo un impacto dentro de la ecología de una planta. Puede ser muy drástico el comentario, pero es lo que llega a suceder, ¿no? Que se afecta a una planta y la volvemos vulnerable. Como todo en la vida, obviamente, los organismos generan sus propias capacidades de reponerse ante una infección. No obstante, hay enfermedades que superan eso, ¿no? Y bueno, por otro lado,
También nos vamos a encontrar dentro de esas enfermedades no parasitarias. Ya mencioné el tema mecánico, ya mencioné el tema de descuidos agronómicos, también el tema de manejo de fertilización. Una planta no es lo mismo una planta nutrida que una planta desnutrida. De hecho, en el año 2018 pude hacer un estudio sobre la repercusión que tiene una planta que tiene una nutrición balanceada a una planta que no lo tiene. Y en ese estudio pude comprobar, inclusive ahí les voy a poner parte de los resultados para que ustedes los puedan ver, que aquellas plantas cuya nutrición es cero o no está balanceada o no es correcta, son mucho más propensas a enfermarse que aquellas plantas que tienen una nutrición mucho más óptima. Entonces eso también es importante tenerlo en consideración. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté a pan y agua todos los días. Sí, voy a sentirme lleno, pero no le estoy dando a mi organismo los nutrientes que necesita para cada una de las funciones que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Sí, estoy lleno, pero no estoy nutrido. Entonces, lo mismo sucede con una planta, ¿verdad? La planta puede tener nutrición, es decir, nosotros podemos decir, no, hombre, si con un saco de 18, con un saco de urea, ya con eso la planta me va a dar. O con cafetalera, yo siempre hago ese hincapié a los productores, no aplique cafetalera sin antes calibrar esa formulación, porque no todas las plantas necesitan esas mismas cantidades ni van a responder de la misma manera. Entonces eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Y aquí podemos tener algunas manifestaciones de enfermedades no parasitarias a las que podemos llegar a creer que sí son enfermedades parasitarias. Por ejemplo, bueno, ¿qué sucede cuando hay una deficiencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio? Tanto en las hojas, la primera manifestación, en las raíces, como segundo área de manifestación, y en el fruto finalmente, ¿qué ocurre, no? Vemos frutos incompletos. Nosotros podemos decir, bueno, hay una enfermedad, o qué fue lo que pasó, fue un insecto, un bicho. No, es una deficiencia nutricional que pudo haber estado generada por un montón de aspectos fisiológicos, ¿verdad? O de aspectos mecánicos, un suelo mal trabajado, siembra directa, sin antes una previa ruptura de suelo. En fin, hay muchas cosas que pueden influir a que el suelo o que la planta no esté nutrida. Y no nos vayamos lejos. Con solo, pues muchas veces podemos cometer el error también de decir, pero si yo estoy aplicando el fertilizante que la recomendación decía, yo apliqué lo que el ingeniero me dijo. Ahora viene una siguiente pregunta. Sí, la planta tiene la comida, pero ¿se reguló el pH del suelo? No. Entonces, ¿qué sucede cuando no se regula el pH de un suelo? Por ejemplo, tenemos un suelo con una acidez de 4, de 5, puede estar muy nutrido, pero no, la planta no lo está aprovechando. Entonces llegamos a creer que es una enfermedad, y esto le pasa mucho a los productores, aplican el producto, mejor dicho, aplican el fertilizante, aplican la fertilización en dosis recomendadas o un poquito más, y la planta no despega, no rinde. ¿Qué pasó? Está muy raquítica, la denegación no está mejor. Bueno, pregunta 2, ¿aplicó cal? ¿Encaló ese suelo? ¿Reguló el pH del suelo? Porque el pH, ¿cómo se llama? La cal no solamente es un regulador del pH del suelo, sino que también disminuye la cantidad de aluminio que hay en un suelo, y a la vez tiene un efecto dispersante sobre los nutrientes, es decir, que los vuelve más fácilmente disponibles para un cultivo. Entonces, no solamente es cal para bajar pH o para subir el pH, sino que también es para reducir la presencia de aluminio en un suelo y a la vez volver que los demás nutrientes estén dispersos. Es como si ustedes mezclaran en un vasito con agua, no sé, medio vaso de agua con medio vaso de aceite. ¿Qué va a suceder? No va a haber una mezcla. Se necesita un tercer producto que sea coadyuvante para que ambas cosas se puedan mezclar, tanto el aceite como el agua, ¿no? Aquí tenemos en la guía de deficiencias nutricionales, cómo se manifiesta. Los más comunes los vamos a encontrar en
en el cultivo del maíz o de las poáceas, pero todas las plantas llegan a tener esas mismas manifestaciones. Aquí tenemos esta que nosotros podríamos llegar a confundirla con algún helminthosporium, con alguna enfermedad foliar. No obstante, estas manchas, por su conformación necrosada clorótica, es más una deficiencia nutricional de manganeso. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, con pregunta, cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una siembra? Bueno, la respuesta a esa pregunta son 3 cosas. Primero, tener identificado cuáles son los hospedantes que teníamos antes de sembrar y quién va a ser nuestro hospedero, es decir, el cultivo que nosotros vamos a sembrar, quiénes son o qué agentes patógenos o qué agentes causales hay dentro de la finca, ¿sí? Y finalmente, qué condiciones ambientales tienen. Y no nos vayamos lejos, pues pongámoslo de esta manera. Usted viene y le regalan un par de plantas bien bonitas y las quiere poner en su casa. Pero ¿qué sucede? Usted no sabe muy bien dentro del patio de su casa si ese suelo está limpio, es decir, no está lleno de microorganismos que más bien le vayan a dañar su planta, que las condiciones de luz y humedad no estén bien reguladas, que haya un exceso de humedad o encharcamiento, o que su vecino de al lado tenga plantas parecidas a las suyas y que estén enfermas. Entonces, eso es muy importante al momento de que ustedes estén presenciando o quieran hacer una siembra. Entonces, antes de sembrar, ¿qué cosa yo debo considerar? 1, medio ambiente. Dentro del medio ambiente, cada una de las características que mencioné, temperatura, luz, agua, sistema de riego, el cultivo que yo voy a sembrar, si es resistente, si es tolerante o si es susceptible. Y número 3, el hecho del agente causal o los patógenos que se encuentran. Si yo voy a sembrar un cultivo que es propenso a roya y yo tengo un historial de roya, bueno, automáticamente yo debo saber que yo debo manejar mi cultivo con mucha cautela. No es que no lo voy a hacer, simplemente tengo que hacer mayor rigurosidad al momento de hacer el manejo del cultivo. Entonces son aspectos que debemos tener muy en cuenta antes de decidir nosotros qué cosas vamos a sembrar y cómo nosotros vamos a sembrar o bajo qué condicionantes nosotros estaríamos para hacer una siembra o una recomendación. Por ejemplo, viene alguien, les pregunta, fíjese que quiero sembrar un cultivo de no sé qué en la finca, ¿ok? Entonces la primera pregunta técnica es, ¿qué condiciones tiene? ¿Qué sistema de riego tiene? ¿Qué enfermedades le ha pegado antes? Es decir, el diagnóstico yo me pongo a platicar, ¿sí? De manera rápida con la gente y bueno, y ahí me voy detectando yo si esta gente va a tener éxito o fracaso en el cultivo. Ya acuérdense que son aspectos meramente económicos que hablamos, todo lo que hablamos para servir de diagnóstico, para evitar justamente caer en esos errores con los productores.